Hola chicos, buenos días. Voy a grabar la sesión del día de ayer, la clase de ayer que no logramos grabar debido al problema que tuve con la computadora. El día de ayer trabajamos la sesión 2 sobre el mismo tema de ecuaciones con una y dos incógnitas. Iniciamos realizando un pequeño repaso de lo que habíamos visto en la sesión 1, cómo hacer esta diferencia entre tres conceptos, que es expresión algebraica, identidad y lo relacionado a ecuación. En la pantalla tenemos varias situaciones que pretendemos clasificar en estas tres situaciones que les acabo de comentar. La primera es una expresión algebraica, comentando o recordando que una expresión algebraica es una combinación de números o coeficientes, porque también se les llama así, y letras a través de operaciones básicas como sumas y restas, pero no presentan un signo de igualdad. ¿Sale? Es una expresión algebraica. Por lo tanto, las que estoy marcando en verde es una expresión algebraica, combinación de números y letras y que no tienen un signo de igualdad como tal. En el caso de la identidad, tenemos el segundo enunciado que habíamos comentado que una identidad es una igualdad de expresiones algebraicas para la cual siempre va a ser verdadera o siempre se va a cumplir para todo valor de la letra, ¿no? En este caso de X. ¿Ok? X puede tomar cualquier valor y la identidad siempre se va a cumplir, siempre va a ser verdadera, siempre se va a cumplir que lo que salga del lado izquierdo sea en el lado derecho. Y en el caso de la ecuación, platicamos y cuestionamos en la clase que una ecuación también es una igualdad de expresiones algebraicas, pero es una igualdad, pero consiste en que la variable, va a tener un valor en específico para que sea verdadera esta ecuación, ¿sale? Entonces, así fue como iniciamos la sesión. Posteriormente nos pasamos a analizar un poco más la parte de expresión algebraica. Comentábamos o hicimos la pregunta abierta de qué valor podía tomar en esta expresión algebraica la letra A. Y entonces empezamos a discutir, unos comentaron que 1, otros comentaron que cualquier valor y empezó la discusión. En conclusión, llegamos que la A, al no tener una restricción o no tener ninguna situación o algún contexto que la envuelva, que nos restrinja estos valores, dijimos que A va a pertenecer a todos los reales. Recordando también que el conjunto de los números reales son los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, o sea, enteros positivos, el cero, decimales, fraccionarios y raíces. ¿Sale? Ahora, nos movimos hacia ejemplos con un contexto. Este contexto les daba a la variable algo más a analizar, algo más que pensar. Y nos pusimos a realizar el análisis de este ejemplo muy simplista que se llama la edad de una persona. Empezamos a cuestionar cómo representamos eso de manera algebraica y se colocó que es con una literal. Por ejemplo, comentaban X, puede ser A, puede ser B, puede ser N o puede ser M. Y entonces ahí no radicaba la dificultad, sino que después se cuestionó qué valores, qué valores puede tomar esta incógnita. Y entonces empezamos a discutir y a analizar que no podían ser todos los reales. No podíamos colocar esto como lo habíamos colocado en el ejercicio anterior, porque esto no era tan correcto según el contexto que nos estaba generando esa expresión, que era la edad de una persona. Porque no tiene sentido que una persona tenga una edad negativa o tenga una edad decimal. Entonces empezamos a recordar los conjuntos de números y concluimos que X no pertenece a los reales o no va a tomar valores reales, sino que el contexto de la edad limita estos valores a los naturales. Entonces, X va a pertenecer a los naturales, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, hasta cierto rango, obviamente, porque pues no habrá una persona que cumpla 200 años, ¿no? Por ejemplo, pero sí estamos ya restringiendo
la situación de valores, ya no es como la primera situación. Hicimos mucho hincapié en que este análisis iba a recaer en el contexto en el que se viera envuelta la expresión algebraica. En el primero, en el que analizamos en rojo, fue una expresión así tal cual, no tenía ningún contexto y por lo tanto no había ninguna restricción. Pero en el de la persona sí la hubo. Luego comentamos un ejemplo geométrico, hablando de un cuadrado. Hice hincapié en que ya en segundo año no habría por qué tener esta confusión de cómo sacar el área y el perímetro. Nos está pidiendo el perímetro. El perímetro habla de la suma de todos los lados y un cuadrado tiene lados iguales. Por lo tanto, estamos diciendo que vamos a sumar 4 veces m. ¿Por qué se le puso m? Porque no sabemos el valor del lado de ese cuadrado. Por lo tanto, si quiero el perímetro, la forma o la expresión que toma el perímetro puede ser esta, m más m, que de manera reducida, o sea, si reducimos esto, nos da 4m. Eso sería nuestro perímetro. Ahora venía la pregunta, ¿qué valores toma la variable m bajo un contexto geométrico? Y nuevamente empezamos a discutir. Por qué no podían ser los reales, por qué m no puede pertenecer a los reales. Y es evidente que si yo mido un cuadrado, no puede tener una longitud negativa. No puede ser menos 1.2 o menos 3 o menos 4. Eso no tiene sentido en un contexto geométrico. Entonces, esto no puede ser posible. Luego comentaban, pues los naturales. Bueno, pero los naturales son enteros. Entonces, un cuadrado no puede medir 1.3 o 4.5 o 6.6. Claro que sí. Por lo tanto, esa opción quedó descartada. No puedo decir que m pertenece solo a los naturales. Esto tampoco. Entonces empezamos a comentar y empezaron a decir, bueno, pues entonces significa que m tiene que ser mayor a 0. Y entonces, matemáticamente, eso se expresa con el mayor que, m mayor que 0. Esto me da ya la idea de que m puede ser 1, 1.2, 3.5, 10.4, 20.6, etc. Todo número positivo mayor a 0. También comentamos que no podíamos colocar m mayor o igual a 0 porque el igual significaría que no existe cuerpo geométrico. O sea, si yo digo que m es igual a 0, estaríamos diciendo que no hay longitud y por lo tanto no hay cuerpo geométrico. Entonces, descartar esa posibilidad y concluimos que entonces m tiene que ser mayor a 0. ¿Sale? Eso fue lo que platicamos la sesión de ayer. Obviamente se extiende porque les pregunto, porque opinan y demás, pero realmente de manera concreta eso fue lo que platicamos el día de ayer. Y el problema de la puerta, bueno, eso lo abordamos en la sesión número 3. Eso sería todo, chicos. Nos vemos la siguiente clase.